10 años, de hace 11 años, 12 años, o sea, más de una década, y me llamaba la atención. Pero de jugar, actualmente son las 12, bueno, las 11 de la mañana, y fijaos, y te puede costar alrededor de unos 70.000, 100.000 francos, estamos hablando de entre 100 y 150 dólares de paraíso. A continuación, lo primero que te vas a encontrar es la discoteca, ¿vale? Muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video. Como estáis observando en el título, no todos los países de África son iguales. A priori, puede ser un título controversial, puede ser un título polémico, pero para nada lo es. Por eso tienes que verte este video hasta el final, porque en este video te voy a resolver muchísimas dudas y sobre todo muchísima desinformación que se tiene tanto en internet, tanto en la televisión, que bueno, las imágenes y las informaciones que se transmiten de África siempre es pobreza, siempre es conflictos políticos, conflictos étnicos, pero realmente hay muchísimas cosas las cuales no se transmiten en internet, en las redes sociales, en la tele convencional. Así que en este vídeo te voy a resolver todo, quédate hasta el final, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo disfruta de este vlog. Como he dicho en la introducción, mi finalidad y sobre todo mi objetivo en este video es aclarar un montón de dudas, un montón de enigmas y sobre todo toda esa desinformación que se transmite tanto en las redes sociales como en la tele convencional del continente africano, y considero que la mejor manera es explicaros que el continente africano no es un país. El continente africano, como la palabra dice, es un continente, es el más antiguo de todos los continentes que tenemos y tiene 54 países, de los cuales solo hay un país de toda África, de los 54 países que contiene el continente africano, que habla español, y ese caso de Guinea Ecuatorial, que nos encontramos capital Malabo. Bastante porcentaje o prácticamente la mayoría son países francófonos de habla francesa o idioma oficial el francés. Luego tenemos otro porcentaje que es anglosajón de habla inglesa, como por ejemplo tendríamos Nigeria, como por ejemplo tendríamos Sudáfrica, y luego también por ejemplo en el caso de Camerún, que es un caso bastante llamativo, es que hay una parte que está dividida en parte anglosajona y luego otra parte que está dividida en parte francófona, es decir, en ese mismo país se hablan dos idiomas, se habla tanto el francés como el inglés. Y luego tendríamos otro porcentaje que sería un porcentaje ya mucho más bajo de habla portuguesa, que hablan portugués, que sería el caso por ejemplo de Mozambique, sería el caso por ejemplo también de Angola, que son países bastante grandes y países también bastante conocidos en toda África. Una vez he aclarado la división de idiomas o de lenguajes que se hablan en el continente africano, puedo proceder a seguir contando ciertas cosas que, de verdad, hay muchísima desinformación y sé que bastante porcentaje de la gente no tiene la información correcta. ¿Por qué digo esto y por qué he empezado con el tema de los idiomas? Porque yo cuando estudié, que en este caso yo estudié en España, la mayoría de lo que he cursado, prácticamente toda mi época estudiantil, a mí siempre me han dicho, Junior, háblame en africano. Y yo siempre me he quedado como africano. Y realmente me lo decían en serio los compañeros en esa época. O sea, os estoy hablando de hace 10 años, de hace 11 años, 12 años, o sea, más de una década. Y me llamaba la atención, pero yo sé que a fecha de la que estoy grabando este video hay muchísima gente que tal vez esa desinformación no la tiene, o por lo menos ya se ha aclarado un poco que en África se hablan diferentes idiomas, que el africano no es un idioma, que el continente africano no es un país, es un continente. Pero ahora os voy a seguir hablando de ciertas cosas que de verdad no os podéis imaginar que hay aquí en África, y realmente son cosas normales como podría haber en cualquier otro continente. Como todo continente o como todo país que compone esos continentes o como cualquier otro territorio, hay diferentes maneras de hacer las cosas, no en todos los sitios se hacen las cosas igual, y sobre todo diferente manera de vivir. Por ejemplo, en este caso nos encontramos en un taller callejero, podríamos decirlo, donde se hace cambio de ruedas, que bueno, aquí le llamamos ruedas, pero sé que en Latinoamérica lo llaman gomas, o en ciertos países de Latinoamérica, que en este caso puedes venir con tu carro
y puedes venir a cambiar tu goma, ya sea por cualquier problema que tenga, un pinchazo o directamente quieres cambiar directamente la goma entera, que en este caso, como estáis viendo, hay diferentes modelos para evidentemente diferentes coches. Esto, por ejemplo, no es común en muchos países de Europa, o prácticamente en ningún país de Europa, y no significa que aquí las cosas estén anticuadas, sino que, como he dicho, son diferentes maneras de hacer las cosas. En este caso, fijaos qué curioso, pone aquí el nombre de la persona que tiene este semitaller de ruedas callejero, como he comentado, interacciona con sus números de teléfono, que le puedes llamar directamente, en cualquier momento te va a atender. Es decir, que es bastante barato. Por ejemplo, si quieres poner aire a tus ruedas, que aquí se paga, yo sé que en España, por ejemplo, vas a cualquier gasolinera, o por lo menos es lo que recordaba, no sé si ha cambiado, podías poner el aire gratuitamente. En este caso, poner aire a tus ruedas son por cada rueda 100 francos, que eso no es nada, son como 0,10 centavos de dólar, es un precio irrisorio. Y para poder cambiar tu goma, dependiendo de tu modelo, por ejemplo, en mi coche, cambiar una goma entera o una rueda entera me está costando actualmente, a fecha que hago este video, unos 15.000 francos, 20.000 francos, dependiendo de cómo regatees con él, que estamos hablando de unos 32 dólares más o menos al cambio, que la verdad es un precio bastante asequible, un precio bastante barato si lo comparamos con, por ejemplo, países de Europa. Y me gustaría que me pongas en los comentarios si en tu país los talleres callejeros para cambio de ruedas son así, y me gustaría que me pusieras cuál es el precio para poder cambiar la rueda o goma de tu coche. Otro punto o dato muy interesante, y es que en la televisión convencional, en los documentales, incluso en muchísimos videos, la categoría de deporte en África en general se enseña como una parte pobre, se enseña como a los niños jugando descalzos. En cierto modo es verdad, no se puede tapar el sol con un dedo, pero ahora os voy a enseñar y a hablar un poquito de esta categoría. Fijaos, en este caso nos encontramos a pie de pista un campo de fútbol que de alguna manera u otra los chicos, un aplauso desde aquí para ellos, se las han ingeniado para poder tener un campo de fútbol más o menos decente. Como veis, no están colocadas ni las líneas ni nada, pero han podido crear una portería ahí, luego otra portería, y están aquí todos jugando. Que por cierto, estoy grabando este video un domingo, un día entre semana, no estarían aquí jugando, pero otras 2 o 3 cuadras hacia abajo está la misma situación, que ahora os lo voy a enseñar, que será otro campo de fútbol. Así de alguna manera se han ingeniado, lo han improvisado para poder llevar a cabo un partido, una pachanga de domingo. Familia, hemos venido a otra cancha de fútbol, como os he comentado, que estaba a 3 cuadras más abajo, pero esta se ve un poquito de más de nivel. De hecho, aquí hay más gente y hay como un amurallado, como estáis viendo. Y fijaos, aquí hay más nivel, están los chicos con petos para poder diferenciarse. No sé si ya han terminado de jugar, actualmente son las 11 de la mañana. Y fijaos, igual tienen una portería improvisada ahí, y luego tendrían otra al fondo, pero fijaos que aquí hay más personas. Y con esto, ¿qué os quiero decir? Cada 2-3 kilómetros aquí, en este caso Guinea Ecuatorial del Malabo, vais a encontrar un caso así. Normalmente es de fútbol, aunque ahora están incluyendo otros deportes como el rugby, que eso es totalmente nuevo aquí en Guinea Ecuatorial, pero la verdad que sí que es cierto que se está metiendo muchísimas ganas a ese deporte. Pero quitando todo eso, lo que estaba comentando antes de lo que se enseña en la tele, de que África es pobre por los recursos, por el deporte, y es cierto en cierto modo, no se puede tapar el sol con un dedo, pero una cosa os digo, yo no creo y ni considero que por hacer esto o por tener campos de fútbol de manera improvisada
ya directamente tenga que tacharse o tenga que considerarse que el continente africano en general es pobre. Y recuerda que os he dicho algo muy importante, y es que no todos los países de África son iguales. Así que seguid viendo este blog para seguir resolviendo ciertas dudas. Lo que estáis viendo enfrente, que son edificios prácticamente similares, prácticamente iguales, como estáis viendo hay varios, son bastantes. Aquí se le llaman viviendas sociales, las cuales el gobierno creó estas casas o estos edificios para ayudar a las personas que tengan bajos recursos, para que de alguna manera u otra lo que es la vivienda, lo que es poder tener un techo donde cobijarse, que es lo básico, lo fundamental de una persona, tuviera las posibilidades de tenerlo por un precio irrisorio o por un precio más barato de, por ejemplo, alquilarlo en otras zonas u otros apartamentos. Y la verdad que la idea siempre ha sido buena, y en este caso yo no sé si esto lo hay en todos los países de África, por eso siempre digo, como he dicho en el título, no todos los países de África son iguales. En este caso aquí en Malabo, que lo hay en diferentes barrios y en diferentes zonas, tendríamos estas viviendas sociales que, ojo, no son las mejores, porque por ejemplo allá al fondo, donde está señalando mi dedo, tendríamos otras que son muchos mejores, pero el precio sí que varía. Como comento, estas viviendas sociales o edificios o comunas, como lo llaméis en vuestros países, se hicieron con el propósito de que las personas que fueran de bajos recursos pudieran tener posibilidad de poder tener un techo para poder llevar o para poder de alguna manera salir adelante. Hablando de las casas y los edificios de viviendas sociales que os he enseñado anteriormente, que más adelante tocaremos el tema de las casas, de la manera en la que se expone en la televisión convencional y en las noticias, que sobre todo que vivimos en casas de chapa, en casas de madera, que ya sabéis que son las imágenes que realmente a mí me molestan o me llegan a molestar de alguna manera u otra, porque la información está muy tergiversada, muy manipulada. Cierto es que en el continente africano hay muchísimas desigualdades, como también en otros continentes y en otros territorios, pero la manera en la que se enfoca de África, la verdad es una manera que, a mi parecer, no es la más adecuada. Un punto interesante, que la verdad tenía que destacarlo, es que el desarrollo tecnológico de Guinea Ecuatorial estos últimos 3 años, podríamos decir, ha avanzado bastante. Todavía queda muchísimo trabajo, que también he de decir que el desarrollo tecnológico en África, podríamos decir que en Guinea Ecuatorial somos los que estamos bastante por debajo, porque estamos todavía muy lentos, sobre todo se nota en el trabajo digital, el desarrollo digital, el trabajo online, pero no quiere decir que estos últimos años hayamos avanzado. Por eso os estaba recalcando que no todos los países de África son iguales. En este caso, como os he comentado antes, tendríamos la imprenta más grande de toda Guinea Ecuatorial, no solo por la envergadura del edificio, sino por el servicio y la calidad que ofrece. Me gusta un montón cómo está decorado todo esto, de verdad. Bienvenido a mi lobby, es un placer verte, te esperamos pronto. La verdad que le doy un 10 de 10 por el trabajo que el dueño está haciendo. Wow, familia, acabamos de llegar para mí en uno de los sitios de la ciudad de Malabo más increíbles, que es ni más ni menos el paseo marítimo. Como estáis viendo,
pone I Love Malabo. Y fijaos que corazón sale la bandera de Guinea Ecuatorial. Al fondo tendríamos un barco que está navegando, porque tendríamos también el paseo marítimo junto con el mar. Aquí en lado tendríamos la bandera y luego al otro lado del paseo marítimo tendríamos el I Love Guinea Ecuatorial. Deciros que esta es una de las mayores inversiones que se han hecho en el país a nivel zona turística. Se inauguró ya hace más de 10 años. Todo esto que estáis viendo, el agua llegaba hasta aquí. Imaginaos toda la logística que se hizo para que el paseo marítimo pudiera estar así. Como digo, no sé si en todos los países de África es igual. Lo que sí que sé es que en muchos países del continente africano siempre tienen una zona turística en la que pone I Love, por ejemplo en el caso de Nigeria, I Love Lagos, y en este caso aquí en Guinea Ecuatorial lo tenemos en el paseo marítimo, como estáis apreciando, que por cierto está haciendo un calor abrasador. Pues ya sabéis que aquí en Guinea Ecuatorial solo tenemos dos estaciones, tenemos la época seca y la época lluviosa. Ojo, me estaba olvidando, deciros también que en Bata también tenemos un paseo marítimo. Incluso os quiero decir un secreto a voces, es que el paseo marítimo de Bata es un paseo marítimo más grande, es un paseo marítimo desde mi punto de vista más bonito, en el que hay más interacción y sobre todo, pues, que ya la habéis visto en alguno de mis videos, tiene pues la zona de restauración justo al frente del paseo. Es más bonito, es más llamado un paseo marítimo. Pero si venís a la ciudad de Malabo, no dudéis en pasar por aquí para haceros vuestra foto, para haceros vuestro selfie junto con las letras de I Love Guinea Ecuatorial. Fijaos familia en este detalle que se me estaba olvidando. Enfrente tendríamos el paseo marítimo como os he enseñado antes, que va hasta abajo, hasta el puerto. Pero fijaos en la otra acera, la que pega enfrente del paseo, tendríamos otras canchas de fútbol. Como os he comentado, aquí por cada 5 kilómetros, por cada 6 o por cada kilómetros X hay canchas de fútbol. En este caso podemos observar que hay varias. Tendríamos una ahí improvisada, que están los chavales jugando. Luego tendríamos aquí otra, luego ahí hay otra. Como podéis apreciar, no son las mejores instalaciones, pero lo que cuenta es la intención. Y al final de eso se trata. De eso se trata, de la intención que se tiene, que la gente haga deporte, que en este caso el deporte rey aquí en Guinea Ecuatorial es el fútbol. Pero para que veáis lo que os estaba informando antes, que por cada 5 o 6 kilómetros improvisan una cancha. En este caso yo pienso que esto tiene que ser alguna escuela de fútbol, porque hay varias. Estas canchas de fútbol que estáis viendo son las improvisadas, las que con los chicos con bajos recursos o lo mínimo que tengan van a poder jugar. Pero también hay otras canchas de fútbol que evidentemente tienen infraestructuras muchísimo mejores, que ahora a continuación os voy a enseñar una para que veáis que dentro de Guinea hay las dos caras de la moneda. Bueno familia, como os comenté, a unas cuadras, porque allá al fondo está el paseo marítimo, simplemente he tenido que, ya te digo, 300 metros, tendríamos ya una cancha de fútbol ya en condiciones, ya vallado, el césped está en buenas condiciones, está marcado con las líneas, para que veáis que dentro de un mismo país, dentro de una misma ciudad, hay toda gama. Y para que veáis, como os he comentado, que al final y al cabo las imágenes que se transmiten en la televisión convencional, en los documentales, siempre es la parte pobre de cualquier país de África. Y es más, siempre te lo venden como el continente africano, no te lo comentan como por ejemplo Uganda, o por ejemplo estamos en Guinea, o por ejemplo estamos en Camerún. Siempre es con esa imagen o esa idea de que África es un país y no un continente. Lo he enseñado. Por último lo voy a enseñar para que lo veáis. Tendríamos otra cancha de fútbol, pero esta en condiciones muchísimo mejores.
Bueno, familia, actualmente nos encontramos en el centro de la ciudad de Malabo, que como vais a observar no hay casi tráfico, están las tiendas cerradas porque culturalmente aquí los domingos es un día de descanso donde prácticamente el 95% de tiendas, de negocios, de locales van a estar cerrados. Punto negativo, que siempre lo digo, que creo que es un día, o por ejemplo un día de la semana importante para los comerciantes, porque al final es el momento en el que la gente tiene más libertad porque no está trabajando y pueden vender más. Eso ya es otro tema, ¿vale? Para que os vengáis a Malabo, que sepáis que los domingos es un día en el que está básicamente muerta la ciudad, y estamos hablando del centro de la ciudad. Otro punto interesante que estáis observando, no vais a ver en la ciudad de Malabo edificios muy altos, ¿vale? Uno de los más altos va a ser esa terraza o o sea, no hay muchos edificios altos, y hay una explicación que le hace el sentido, es que al final nos encontramos en una isla y considero que construir edificios de 18 plantas como en otras partes del mundo sería muy complicado de hacerlo. No estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que la logística sería un poquito más complejo. Así que cuando vengáis a la ciudad de Malabo no os esperéis rascacielos de 18 plantas, 20, 30, 40. Lo máximo va a ser esto, a lo mejor de 10, de 12 plantas, que esto no es de 12, pero para que más o menos os hagáis la idea de que no vais a encontrar muchos rascacielos. Ya que nos encontramos en el centro de la ciudad de Malabo, aunque nos hemos desplazado un poquito más en otra zona diferente del centro, pero seguimos en el centro, voy a aprovechar para hablar de lo que es las viviendas, lo que es las casas, lo que es los edificios, porque pienso que ese es uno de los puntos más importantes, o un punto de inflexión donde más se manipula o donde realmente hay desinformación, tanto en las redes sociales, tanto en la televisión convencional y tanto en las noticias que aparecen, ya sea periódicos o cualquier tipo de noticiero, donde aparece que en África como que no hay casas, como que no hay infraestructuras, sobre todo el tema de las casas, que viven como chabolas, que viven como en casas de chapa o en casas de madera. Ahora voy a enseñar los diferentes tipos de casas que te puedes encontrar en la ciudad de Malabo, tanto en el centro, tanto un poquito más alejado, para que veáis que hay bastante variedad y que las noticias están bastante equivocadas. Al frente, donde está marcando mi dedo, tendríamos un edificio que es de apartamentos o departamentos de 3 plantas. Como estáis apreciando, tendríamos la primera planta, la segunda y la tercera, donde puedes tener acceso a poder alquilar, evidentemente si hubiera disponibilidad, hubiera plaza, y vivir en un apartamento de este edificio te puede costar alrededor de unos 120.000, 150.000 francos, que serían unos $220 al cambio aproximadamente, que no está nada mal para ser un edificio. La verdad que está bastante bien, desde fuera se ve bastante bien la fachada, había que entrar para ver cómo está por dentro, pero lo que te valdría unos 220, unos $230 al mes, y estamos hablando del centro de la ciudad de Malabo. Ahora vamos a alejarnos un poquito más para que veáis más variedad. Fijaos en ese edificio que tenemos al frente, que continuamos estando en el centro de la ciudad de Malabo. Esto es un poquito ya más antiguo. De hecho, lo curioso, dentro del centro de Malabo, que es lo bonito que tiene, se sigue manteniendo edificios coloniales, como en este caso, que esto llevará perfectamente unos 80, 100 años, para que veáis que se sigue manteniendo lo que es la estructura del edificio, para que veáis que en la época colonial la construcción era de mayor calidad. Pues se puede vivir en una casa de estas, que como veis son de diferentes apartamentos y por lo que se aprecia son de 2 plantas, y te puede costar alrededor de unos 70.000, 100.000 francos. Estamos hablando de entre 100 y $150 al mes. Y podemos observar que, fijaos, aquí tienen un banco, que este es el Banco Nacional, y luego tendríamos otro edificio colonial que también sería de apartamentos. En este caso, este se ve ya un poco más antiguo, pero también es de la época colonial, como podéis apreciar. Y lo interesante de todo esto, como os he comentado, es que se mantienen, y la verdad, el precio del alquiler es bastante barato comparado con otras partes del mundo. Estar aquí en el centro de la ciudad te puede valer vivir aquí entre 70.000 y 100.000. Vuelvo y repito, entre $100, $150, y la verdad
quiero que me pongáis en los comentarios de lo que estáis viendo, qué opináis. ¿Es barato? ¿Es caro? Déjamelo en los comentarios. Fijaos en la iglesia que tenemos al frente. Wow, la verdad es que se ve bastante original, ¿eh? Iglesia Bautista, como pone ahí. Luego tendríamos este edificio que, como os vuelvo y repito, son edificios coloniales y nos seguimos manteniendo en el centro de la ciudad de Malabo. Como veis, no hay mucho tráfico porque os digo, los domingos son días de off, bastante inactividad en la ciudad de Malabo. Pero básicamente nos vamos a mover a otra zona donde las casas son mucho más baratas. Incluso puede decir que la edificación es más antigua, también es colonial y se sigue manteniendo igual de bien. Bueno, familia, pues nos hemos alejado un poquito más y ahora nos encontramos en el barrio de Langema, que realmente esto no es un barrio, es una ciudad dentro de otra ciudad. El caso es que se le conoce como barrio, pero Langema tiene el número de habitantes en cuanto a espacio para nombrarse como ciudad. De hecho, es realmente como se denomina, o está bien denominado, la ciudad de Langema, pero en el día a día se conoce el barrio de Langema. Que fijaos qué dato tan curioso, este es uno de los barrios, por decirlo de alguna manera, vamos a denominarlo barrio para que nos entendamos, más coloniales, donde realmente aquí prácticamente el 90% de las casas y edificios son de la época colonial. De hecho, ahora os voy a enseñar unos cuantos y realmente este es uno de los barrios donde es más barato vivir o es más barato la renta. Por ejemplo, esas casas que estáis viendo al frente mía, esas son de la época colonial y vivir en una casa de esas, escuchar atentamente, te puede valer al mes 70.000 francos. Estamos hablando de unos $95 al cambio y son casas bastante grandes, son casas a lo mejor de 80 metros cuadrados con sus 3 habitaciones. De hecho, os voy a seguir enseñando unas cuantas más. Casas que estáis viendo que está enfocando mi dedo son de la época colonial y, como os digo, son todas juntas pegadas una tras otra y el alquiler te vale, digo, entre 60 y 70.000 francos, depende de lo que acordéis con el casero. Estamos hablando de unos 85-90 dólares al mes. Hay algunas más pequeñas, algunas más grandes, pero como os digo, lo que estáis viendo, estas casas de aquí, luego esta que tenemos aquí al frente, fijaos, es de la época colonial y os valdría entre 85-90 dólares alquilar. Evidentemente no son casas modernas, la mayoría de estas casas dentro hace muchísimo calor, no tienen un sistema bueno de ventilación, luego un buen sistema eléctrico, pero lo que hablamos de espacio, tener un techo es bastante económico comparada con otros barrios de la ciudad de Malabo. Hay bastante variedad, estas a lo mejor son un poquito más caras, las que está señalando mi dedo, porque tienen hasta incluso terraza, o habrá sido a lo mejor alguna modificación que han hecho los dueños de la casa o los inquilinos. Es que fijaos, es que tienen hasta terraza algunos y me equivocaba, como os he comentado, seguramente han hecho modificaciones porque vemos motores de aire, eso quiere decir que han modificado y estas se ven muchísimo más modernas. Hay un punto muy en común con todos los barrios del mundo, es que al final depende de donde vivas, te vale un precio otro por la reputación del barrio, por la seguridad, por la conexión, por las comodidades que tiene este barrio. Entonces yo creo que este barrio de Langema es barato sobre todo porque está bastante alejado de lo que sería el centro de la ciudad y es como alejado de todo. Aparte que, como os he comentado, las casas que estáis viendo, muchas de ellas están modificadas, pero prácticamente toda la hilera que estáis viendo, tanto a la derecha como a la izquierda, son edificios coloniales, casas por dentro muy antiguas, muchas de ellas no se han modernizado. Entonces, que valga esos precios no es nada extraño. Como os comento, entre 80 y 100 dólares tendrías un alquiler aquí en el barrio de Langema. Ahora, después de enseñaros esto, os voy a pasar al contraste total, como todo país, como toda ciudad del mundo, que tiene sus zonas muy buenas, sus zonas muy malas, sus zonas medias, y así como todo. Ahora nos vamos a ir al barrio de Paraíso, que es el barrio
para mí, desde mi punto de vista, estadísticamente más lujoso de toda Malabo. Otro punto muy importante que hay que destacar de Guinea Ecuatorial en general son la calidad de las carreteras. Como estáis observando, estamos ahora en la autopista, que es de 3 carriles, como estáis viendo, y las carreteras están bastante bien, están mantenidas, están en perfecto estado, cosa que en muchísimos países vecinos nuestros de Guinea Ecuatorial o otros países de África en general, cuando llegan a Guinea Ecuatorial es lo que más destacan. De hecho, ya sabéis que los videos o imágenes o documentales que enseñan de África siempre enseñan pues terrenos de tierra en los que no están pavimentados, en los que las calles están bastante destruidas, pero como se está observando, estamos en una autopista normal y como veis las carreteras están bastante bien, de 3 carriles y todo bastante bien pavimentado, como estáis observando. Barrio de Paraíso. Fijaos lo que nos recibe un elefante. Si hay un elefante en tu barrio, en forma de monumento, sepa que va a ser un barrio piqui o un barrio bien chuleta. Así que vamos a enseñaros un poquito este barrio para que veáis el contraste que hay realmente con los otros que os he enseñado. Bueno familia, ahora sí que sí, como os he comentado antes, nos encontramos ya en el barrio de Paraíso y no quiero utilizar la palabra pijo porque queda bastante despectivo muchas veces y queda bastante mal. Quiero utilizar la palabra adecuada, que para mí es donde el nivel adquisitivo por casa o por persona es más alto en comparativa a otros barrios de la ciudad de Malabo. Y también es un punto importante porque noto que en este barrio o en esta comuna lo que es la descompensación o lo que es los contrastes no es tan alto como en otros barrios. Vamos a empezar, que esta zona es la entrada del barrio de Paraíso. A continuación, lo primero que te vas a encontrar es la discoteca, ¿vale? Este barrio tiene una discoteca que se llama Imani, que es la que tenemos enfrente, que como podéis apreciar desde aquí, se ve bastante bien, se ve bastante fresa, se ve bastante moderna, como veis. Y la verdad, se suele poner bien. De hecho, os debo un video de lo que es la noche en Guinea Ecuatorial. Lo que pasa es que ya sabéis que yo no salgo mucho de fiesta, ya lo he comentado, pero por vosotros lo voy a hacer. Así que déjate un me gusta en este video o comenta, quiero la fiesta de Guinea Ecuatorial, específicamente la de Malabo Junior. Así que como podéis ver, esta es la discoteca que tendría este barrio. La discoteca se llama Imani, que como podéis ver por fuera, la verdad se ve bastante bien. Y he de decir que por dentro está bastante bien y es bastante moderna. Un punto muy importante en el que me hace a mí poder determinar que este barrio de Paraíso es lo más top de Malabo es la cantidad de embajadas que hay en este barrio, que a lo largo de este tour por el barrio de Paraíso lo vais a ir viendo. De hecho, al frente ya se está asomando una bandera que no sé exactamente cuál es, voy a buscarla para así determinarla, no sé si es la de Senegal, yo creo que es la de Senegal, pero ahí tendríamos una embajada. Luego fijaos en esta edificación, luego al frente tendríamos ya la primera casa, que de hecho aquí lo que más vais a encontrar son casas, chalets. Es difícil encontraros apartamentos, aunque hay edificios con apartamentos, pero se ven que son lujo y son de lujo. Pero como podéis apreciar, fijaos en la entrada de esta pedazo de casa, pedazo de mansión. Vamos a usar el ejemplo de esta casa. Como estáis viendo que está bastante bien mantenida, por dentro evidentemente no sabemos cómo está, pero por fuera vemos que es bastante grande. Te puede costar alquilarla al mes 1 millón de francos, que son aproximadamente unos 1.600 dólares al mes, que aún así considero que es bastante barato comparado con lo que te costaría en otras partes del mundo. Hemos dejado atrás la casa que os he comentado que al mes os podía costar 1 millón de francos o incluso menos, que hablamos de unos 1.500 dólares de
una casa que perfectamente puede ser de 500 metros cuadrados, incluso un poquito más. Pero luego aquí al frente, andando un poquito más, tenemos un edificio que, como veis, la verdad que se ve bastante moderno, que seguramente sea de apartamentos, que el apartamento aquí te puede costar perfectamente unos 300.000 francos, que de verdad serán casas muy modernas, incluso tendrán piscina, igual que tenemos también este edificio que seguramente sean de apartamentos, que se ven bastante modernos. Te puede costar unos 250.000, 300.000 francos, estamos hablando de unos 400, 450 dólares al cambio, que es lo que te costaría rentar o alquilar uno de tus apartamentos que estáis viendo al mes. Y bueno, familia, aquí tendríamos, como os he comentado antes, la embajada de Angola, que para que veáis que este barrio de Paraíso tiene más de 5 embajadas. Y aquí tendríamos la de Angola, que en este país se habla portugués y como dialecto hablan en lingala, así que si hay algún angoleño por aquí, que me lo confirme. Esta sería la embajada de Angola, para que veáis que la casa, que esto es realmente una casa, una mansión, se ve súper bien. Y bueno, al frente donde está marcando mi dedo tendríamos la embajada de Ghana, la he reconocido por la bandera porque esa me la sé perfectamente. Y como podéis apreciar, qué chulería de embajada, lo bien que se ve, fijaos qué grande y masiva sería todo este espacio. Así que bueno, familia, ya habéis visto, en este barrio es un barrio totalmente diferente a lo que hemos ido viendo. Y me gustaría que me pusierais en los comentarios cómo en vuestros países o ciudades determináis si un barrio es de gama alta, si un barrio es de un poder adquisitivo alto. Me gustaría que lo pusierais también en los comentarios. Bueno, familia, con muchísima pena hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme qué os ha parecido, si os he solucionado o os he resuelto algunas dudas que teníais del continente africano, en específico de Guinea Ecuatorial, si las cosas que os he comentado ya las tenéis claras, si os gustaría que hiciera una segunda parte. Contadme en los comentarios qué os ha parecido este tipo de vídeos en el que os cuento un poquito más sobre, o aclarando dudas sobre lo que es el continente africano, en este caso Guinea Ecuatorial. Sé que me he dejado bastantes cosas, muchísimas, a nivel cultural me he dejado muchas cosas, a nivel de educación me he dejado muchas cosas, a nivel día a día, pero creo que en este vídeo, sobre todo si eres una persona que no sabes mucho del continente africano, y en este caso de Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante, creo que este vídeo te va a introducir y a aclarar muchísimas cosas. Así que, familia, como siempre, muchas gracias por apoyar todos los vídeos, muchas gracias por compartirlos, suscríbete al canal si todavía no lo estás, activa la campanita, que es muy importante, para que así cuando llegue un vídeo nuevo seas el primero en tenerlo. Y como siempre, familia, nos vemos próximamente en un siguiente vídeo.